Vinuesa tiene la palabra. Buenos días. A veces en lo coyuntural nos olvidamos de lo conceptual y esta ley de comunicación creo que le hace falta un poco de eso. Yo a la decana de la FACSO, de la Facultad de Comunicación Social de la Universidad Central, le saludo, le creo, siempre dando cátedra y también siempre la Universidad Central tan maltratada. Ella dijo que hay confusiones conceptuales en esta ley, que está fraccionada, que enfatiza la autorregulación, que no busca lo que debería ser, que es estas reivindicaciones colectivas, ni la interacción con los sectores sociales, y que no dispone, prohíbe, ni permite, solamente exhorta. Voy a comentar un poco conceptualmente sobre realidades e interpretaciones, autorregulaciones, las responsabilidades penales versus las civiles, los derechos y obligaciones de quienes y las dudas que me generan este informe. Desde el fortalecimiento de las redes sociales, el ciudadano ha tenido la capacidad de comunicar, pero no por eso ha salido de la esfera del derecho penal. Sin embargo, esta ley parece que busca que ciertos individuos de la sociedad estén por fuera del derecho penal. Y eso creo que hay que revisarlo. En estos días he tenido una información falsa. Después de que recibí a mis hermanos indígenas en mi casa en la ciudad de Riobamba, la prensa local falsamente contó que yo he puesto una denuncia ante Fiscalía, lo cual es absolutamente falso. Todavía sigo esperando que haga la rectificación en el tamaño, número de páginas, etcétera, etcétera. Y aunque lo haga, la duda siempre quedará, porque así sucede. El día de ayer vimos, y lo que dijo el asambleísta Correa me parece correcto, que venía al punto, porque en estos días hemos visto videos y hemos visto una realidad de un hackeo. ¿Qué es un hackeo? Es una intromisión en la voluntad digital, a través de lo digital de una persona. La pregunta es si esa intromisión, hackeo, también representa a la intromisión consensuada o permitida, porque señala finalmente el informe que hay un IP específico del cual salen cuatro instrucciones, pero esa es la realidad. Lo que se puede interpretar es muy diverso. Podría ser que hubo un autoatentado, podría pasar, esa es una interpretación, o podría ser que se buscó influir en el voto de cada una de las bancadas. ¿Cuál es la realidad frente a estas interpretaciones? Queda la duda, y quizás lo que se buscó es justamente eso, que quede la duda, lo cual generalmente es el fin de las informaciones falsas. No las cuentan bien, pero ya queda la duda. Sobre la autorregulación. Con la apología de Sócrates, ese documento histórico se terminó. Por última vez existió un sujeto en el cual se le podía creer la palabra. Después de eso, hizo falta que la ética y la realidad esté escrita sobre papel. Y la ética actualmente tiene una herramienta, la ética y la moral, después de Sócrates, una herramienta que se llama la ley. Es la ley la que define el actuar y el deber ser. El judeocristianismo también marcó, después de que hubo un proceso de autorregulación en el desierto, se dio cuenta que hacía falta la ley para poder definir las acciones de una sociedad. Y es así como llegamos a esos 10 mandamientos que todos conocemos. ¿Cómo se construye la ética y la moral? Se construye con la ley, no con la autorregulación. La ley unifica la ética y la moral de un pueblo. La autorregulación la atomiza y tergiversa. Y esto sirve para mercados, para salud, para educación y evidentemente también para la comunicación. La ética está profundamente ligada a las responsabilidades individuales y estas están conectadas absoluta e indivisiblemente con la ley. Es por eso que la autorregulación no es la herramienta adecuada para manejar o sostener una sociedad. Sobre lo penal y lo civil, ¿debe ser penalizado o debe ser un tema civil?
Lo penal es cuando se hace daño a una sociedad. Ahí nace lo penal y tiene dos penas, la cárcel o la multa. Y lo civil tiene una indemnización, pero lo civil habla entre iguales. Lo penal habla de una autoridad, de alguien con poder que cae, que genera una víctima. ¿Qué hacemos ante eso? ¿Tiene que ser esa pena con la cárcel? Pero si la cárcel es un castigo, ¿es protección hacia los otros civiles o es rehabilitación de aquel que cometió la pena? Cumple la labor el poner en la cárcel a alguien que cometió una pena sobre tema de comunicacional, lo rehabilita, genera una protección a los demás. Yo creo que no. Pero sin embargo, sí nos damos cuenta que conceptualmente el hecho de hablar mal, de deshonrar a una persona, cae en el ámbito de lo penal. Y siendo la multa y la indemnización dos cosas muy similares, debería ir por lo penal, pero evitando siempre la prisión. Es decir, que exista una pena equilibrada, justa y oportuna. Sobre los derechos y obligaciones, ¿qué he visto en esta ley? Que se habla del derecho de quien emite la información, pero se disminuye y se debilita el derecho del sujeto sobre quien se está informando. Es necesario determinar que los derechos definen también obligaciones y estos tienen un solo camino, la ley, el imperio de la ley, no la autorregulación. Me quedan algunas dudas, finalmente, en este proceso, en este informe. En la primera, ¿cómo es que esta ley de pautaje, porque así la siento, defiende los derechos laborales, los sueldos justos, las obligaciones patronales frente a un periodista? ¿Cómo evita el pautaje discriminado del poderoso? ¿Cómo entrega los espacios radioeléctricos de manera justa, equitativa y equilibrada? ¿Cómo se define la pluralidad de criterios? ¿Cómo se definen los límites de la autorregulación? ¿Cómo armoniza los derechos del informador periodista con el sujeto sobre quien se informa? ¿Cómo se conecta la capacitación con un sistema moral legal que obligue al bien hacer? ¿Cómo se profundiza la declaración de principios, que es la ley, básicamente es una declaración de principios, en el deber ser? ¿Cómo de verdad, pero de verdad, garantiza su independencia frente a la injerencia del poder nacional o del poder local? Estas y otras dudas me hacen pensar, señores asambleístas, que esta ley, que este informe es un mal producto, es un producto muy pobre de la comisión que lo ha elaborado, que es fraccionado y que es únicamente exhortante, y que ojalá vuelva a la comisión para que ahí se haga de verdad, un buen trabajo. Gracias, señor presidente.